Bienvenidos, bienvenidas al Rincón de los Ángeles. Hoy nos toca trabajar con el número 68. Nos estamos acercando ya al punto crítico, al punto final, que es 72. O sea que ya nos quedan poquitos. O sea que con el de hoy pues nos quedarán 5. Entonces vamos a intentar desglosar las claves de ese 68 y a ver cuáles son pues los dones con los cuales nos favorece. Antes, como siempre, vamos a coger y poner un poquito de música del maestro para hacer un poco de desconexión y empezar así de una forma mejor. Bueno, listos, ya nos hemos desconectado, ya podemos ya ponernos en marcha para trabajar este ángel que hemos dicho que es el número 68. Como ya os he comentado, este genio se llama Jabujía. Y antes de empezar a trabajar con él, como siempre, vamos a conectarnos con esa morada interna, vamos a crear en nuestro interior ese espacio simbólico interno en el cual nosotros colocaremos los excedentes de ese genio. Imaginemos que en nuestro interior hay un templo, imaginemos también que en ese templo hay 72 habitaciones y que en cada una de ellas pues hay un nombre y un número de genio que nosotros vamos creando a medida que vamos trabajando con ellos. Hoy imaginemos que ponemos encima de una de las puertas el número 68 y el nombre de Jabujía. Se llama Jabujía, dividido en 3 es Jabu, Jabujía. El número es el 68, su regencia física de 5 a 10 grados del signo de Piscis, su regencia emotiva de 7 a 8 de Géminis, 19 a 20 de Leo, 1 a 2 de Escorpio, 13 a 14 del signo de Capricornio y 25 a 26 del signo de Piscis. Dentro del árbol de la vida está en el centro llamado Yesod, que es el tercer centro de la columna del centro. Y dentro de ese centro, o sea, dentro de ese espacio llamado Yesod, Jabujía ocupa la cuarta posición, es decir, es el cuarto ángel del centro Yesod. Ya sabéis que la plegaria sirve para que podamos conectar con este genio y podamos llamarlo, y el exhorto también, y la diferencia entre los dos es que el exhorto además nos ayuda a tener una idea de lo que el genio pide de nosotros. Así cumplimos por un lado lo de dar y lo de recibir. Claves y rondas de Jabujía. La clave principal de este genio se llama curación. Y entonces, precisamente en la primera ronda nos habla de conservar la salud y curar las enfermedades. O sea que, ¿cómo nos ayuda a curarnos? ¿Cómo nos ayuda a conservar nuestra salud? Pues regulando nuestros deseos para que no nos lleven a contracorriente, para que los deseos no nos lleven hacia un lugar equivocado, para que no nos lleven a vivir situaciones contrarias a las que quiere nuestro ego superior, es decir, el jefe interno. Entonces, a menudo nosotros en nuestra vida vivimos estas situaciones. Una parte de nosotros nos está diciendo que hagamos una cosa y otra parte nos está diciendo otra. Una parte de nosotros dice, no, no le voy a decir nada a esta persona porque la podría ofender. Y otra parte de nosotros se escapa y de golpe dice, porque tú eres tal y tal y tal y tal y tal. Y después cuando acabamos decimos, pero yo no me había dicho a mí mismo que no le iba a decir nada. Entonces, ¿cómo es que se me ha escapado todo esto? Se ha escapado todo esto porque lo que han dominado en ti han sido tus emociones. Has dejado que tus emociones cabalguen por delante de tu pensamiento, en este caso, de tu sentido común. Y eso es lo que nos sucede muchas veces en la vida.
Entonces tenemos que ir trabajando sobre nosotros mismos para conseguir mantener el control, de manera en que las emociones las saquemos controladas, tal como a nosotros nos puede interesar, y por otro lado después podamos seguir los intereses que nos marca pues, ese jefe interno. Entonces este genio Jabugia nos ayudará precisamente a regular esos deseos para que no vayan en contra de las leyes internas. Por lo tanto, nos ayudará a reajustarnos, a comprender de alguna forma cuál es el orden interno que debemos seguir para que las cosas vayan bien. Porque lo que nos lleva a las enfermedades siempre es el desorden, siempre. Por eso, un truquillo, pongamos entre comillas, es que cuando os sintáis mal, cuando haya personas enfermas en vuestro hogar, pues lo primero que tenéis que hacer es limpieza del hogar. De hecho, es una cosa que de forma natural ya te dicen los médicos, o sea, que procura que el enfermo esté en un sitio limpio, aire, abra ventanas y tal, cuando tenemos una persona con una enfermedad, por ejemplo, de larga duración, o sea, que hay que ventilarle todos los días la habitación para que aquello se mueva. Pues a nivel energético sucede lo mismo. O sea, cuando nosotros queremos que a una persona se sane, tenemos que cambiar las energías de ahí donde está. Por lo tanto, tenemos que hacer una limpieza en profundidad del lugar donde está para poder hacer ese cambio. Entonces, claro, eso a nivel interno sucede lo mismo. Entonces, si hacemos una buena limpieza a nivel interno, pues entonces también nos sanaremos después a nivel externo. O sea, que de alguna forma este genio te ayuda a marcar la diferencia entre lo que eres y lo que quieres ser. Y entendiendo lo que quieres ser por algo ficticio. Es decir, a veces nosotros pues tenemos una idea, vemos por ejemplo al vecino y pensamos, a mí me gustaría pues ser igual que el vecino. Pero eso es falso, porque nuestro ser interno no quiere que nosotros seamos como el vecino. Nuestro ser interno quiere que seamos como nosotros somos y que desarrollemos nuestras propias facultades y no que hagamos lo mismo que hacen los demás. Entonces, por eso el juego de la vida es un juego siempre particular. O sea, que tenemos que vivir la historia en primera persona y no delegar nuestras responsabilidades o delegar nuestras vivencias a base de entrar dentro de lo que es un grupo para decir, no, espera, que yo voy a entrar en un grupo de ovejas y entonces me voy a poner ¡bé! Y lo que me diga aquí el perro labrador, pues venga, todos detrás de lo que diga el perro. O sea, no. El asunto es que nosotros rijamos nuestra propia realidad. Por lo tanto, no nos tenemos que querer meter en ningún rebaño en el que haya otro que nos diga lo que tenemos que hacer. Cuando entonces comprendemos lo que nosotros tenemos que hacer, cuando comprendemos el camino que tenemos que seguir, entonces sanamos de todas las enfermedades. Porque, ya digo, las enfermedades vienen a ser disfunciones de nuestra energía. O sea que son procesos en los cuales nosotros, de alguna forma, estamos generando historias contrarias a las que deberíamos. La segunda ronda nos habla de fecundidad en las mujeres. O sea que si nosotros nos comportamos según las normas y hacemos lo que quiere nuestro jefe interno, entonces todo encaja en nuestro interior. Cuando todo encaja en nuestro interior, entonces nosotros funcionamos de forma normal. ¿Y la forma normal qué significa? Que somos fecundos. O sea que lo normal es ser fecundo. El no serlo es algo anormal, es algo contrario a la naturaleza. Porque la naturaleza necesita que seamos fecundos para poder continuar. O sea, claro, para seguir adelante, la vida tiene que juntarse la parte masculina con la parte femenina y generar una nueva vida. Entonces, si no generamos nuevas vidas, entonces nuestro universo se pararía. Por lo tanto, la fecundidad es un elemento natural. Lo que pasa es que como nosotros muchas veces vivimos en contra de esa naturaleza, entonces lo que hacemos es que asimilamos o acumulamos una serie de problemas, de interferencias que hacen que tengamos después dificultades para poder ser fecundos. Pero ya digo, el ser fecundo es lo natural. Y además, si tenemos en cuenta que este genio está trabajando a las órdenes de la luna, porque está dentro del centro de Yesod, que está regido por la luna, y la luna representa la fecundidad, representa a la mujer, pues entonces por eso decimos también que este genio nos da la fecundidad en las mujeres, lo cual significa que, por ejemplo, una persona que tenga problemas de fecundidad, pues debería dirigirse a Jabugia porque este puede ayudarle para poder tener hijos. La tercera ronda nos habla de consecución de cosechas abundantes. Claro, una cosecha abundante, que es el que las cosas funcionen de forma correcta y nos den lo que nos tienen que dar. Si nosotros tenemos un campo y plantamos un campo de lechugas, lo lógico es que el campo nos dé un montón de lechugas. O sea que si el campo es correcto y la plantación de la semilla es correcta, las lechugas tienen que salir estupendas. Eso es lo natural. Entonces, cuando nosotros nos colocamos en la línea de lo natural, entonces las cosechas se vuelven abundantes. O sea que, y entonces encontramos ese espacio para poder crear, para poder producir. O sea que, de alguna forma,
si sabemos que este genio junta el centro del trabajo, el centro de Marte, el centro de Gébura, con el centro de Yesod, que es el de la fecundidad, y además ese centro del trabajo está regido por el planeta Marte, y el planeta Marte es de alguna forma el que rige en parte la masculinidad, pues entonces diremos que al juntarse esa masculinidad con la feminidad que representa la Luna, pues nos tiene que dar cosechas abundantes. Por lo tanto, aquí tenemos otra razón por la cual pues Jabujía es un genio que nos ayuda en la fecundidad. La cuarta ronda nos habla de amor por el campo y por los espacios libres. O sea que los espacios libres son los espacios abiertos en los que nosotros podemos crear. Cuando nosotros vivimos de forma natural, cuando somos coherentes con nuestra realidad, cuando seguimos las normas, el orden, o sea que seguimos las cosas en función de lo que debemos vivir, entonces nos encontramos con un montón de espacio libre para crear. O sea que tenemos la posibilidad entonces de generar lo que nosotros necesitamos. Pero para eso pues hay que colocarse en línea. Es lo que está, por ejemplo, pasando al revés en estos momentos. En estos momentos hay mucha gente que está caminando al revés, que está fuera de la línea. Y entonces esto hace pues que se den las crisis en el mundo, crisis al final de valores, porque estamos hablando de crisis económicas y crisis económica significa crisis de valores. Por lo tanto, significa que tenemos que modificar nuestros valores para que las cosas puedan ir bien. Si no lo hacemos voluntariamente y parece que no estamos muy por la labor de hacerlo voluntariamente, pues entonces lo tenemos que hacer a la fuerza. Entonces nos colocan ahí una serie de normativas para poder entrar en el carril. A veces esas normas son normas que nos llevan directamente al carril que deberíamos tomar y a veces esas normas nos llevan al carril contrario. Y es aquello de al revés, te lo digo para que lo entiendas. Por lo tanto, los llevan por el lado contrario y a través del lado contrario, pues nosotros encontraremos cuál es el lado adecuado. Porque estamos acostumbrados a hacerlo la mayor parte del tiempo así en nuestra vida. O sea que en lugar de ir por el camino recto, vamos por el camino contrario. Hasta que nos dicen, que por ahí no se va. Ah, vale. Pues entonces hay que girar y volver otra vez a reandar el camino. La quinta ronda nos habla de protección contra parásitos, la esterilidad y el hambre. O sea que, claro, la esterilidad, ¿qué significa? Es no moverse de sitio, es estancarse. Sabemos que cuando nosotros estancamos un agua, por ejemplo, si vosotros queréis un charco ahí delante de vuestra casa, veréis cómo ese charco pues van a crecer toda serie de miasmas, van a crecer parásitos, van a crecer mosquitos. O sea, claro, lo que crea los parásitos y lo que crea todo esto es esa agua encharcada. El agua a nivel simbólico representa emociones. Cuando encharcamos nuestras emociones, es decir, cuando dejamos que nuestras emociones estén todo el rato en el mismo sitio sin moverlas, entonces aquello es lo que genera parásitos, esterilidad y lo que genera hambre. Porque claro, el hambre la genera a través de la esterilidad porque no se produce. Entonces, eso lo mismo sucede en el terreno de las ideas. Cuando somos dogmáticos, cuando nos encerramos en una idea, decimos, no, es esto, esto, esto o esto. No hay otra opción. Entonces, cuando no damos otra opción en la vida, entonces esas ideas se acaban pudriendo. Todo se pudre en la vida porque la vida está hecha para evolucionar de forma constante. Por lo tanto, cuando dejamos de evolucionar, en el momento en que nos paralizamos, en el momento en que nos paramos, o bien por miedo, o bien por falta de información, o bien por ignorancia, es igual el motivo. El hecho es que entonces generamos parásitos, generamos esterilidad y acabamos generando hambre. Entonces, lo suyo es que vayamos moviéndonos de forma constante y no nos quedemos enganchados y no creamos que tenemos la verdad y no creamos que hayamos llegado al final del camino. Nadie ha llegado al final del camino. O sea que el juego es sigue hacia adelante, cambia, mueve tus emociones. ¿Has tenido ahora una fallida a nivel emotivo? Pues analiza, mira a ver qué es lo que ha fallado en ti, no en la otra persona, la otra importa un bledo. Mira lo que ha fallado en ti, cambia, modifica eso en tu personalidad y vuelve al ataque. Ah, es que si me vuelvo a enamorar me harán daño, nos han fastidiado. Y si no te vuelves a enamorar no avanzarás. Y entonces generas parásitos. Por lo tanto, más vale que te hagan daño si te lo tienen que hacer. Pero si tú cambias la actitud que tenías antes y varías los parámetros que no funcionaban en ti, entonces ya no volverán a hacerte lo mismo. La historia cambiará. Pero de todas maneras, el juego de la vida siempre está en ir hacia adelante. Por lo tanto, no nos quedemos atascados. No creamos que ya tenemos las ideas absolutas sobre cómo tenemos que manejar nuestra historia. No, todos los días entran historias nuevas. Todos los días entran pensamientos nuevos, razones nuevas. Adaptémonos a toda esa novedad y modifiquemos nuestro comportamiento en función de ello. Y entonces, de esta manera, estaremos siempre protegidos contra parásitos, contra esterilidad o contra hambre. Y a eso nos ayudará pues el genio 68 Jabujía.
La contrapartida, pues esterilidad, cosechas devoradas por plagas, pasar hambre y dificultades. O sea, y pensar que estamos hablando en distintos ámbitos de la vida, por lo tanto, no decimos pasar hambre no significa forzosamente que esa hambre tenga que ser física. Puede ser hambre emotivo, puede ser hambre mental. O sea, que puede ser en cualquier plano de nuestra vida. Trabajos a realizar para este genio en Gebugia. Ajustar los deseos al sentido común, seguir el orden adecuado y encontrar el secreto de la buena salud. Esos son 3 ejercicios que podéis realizar para colocaros en sintonía con este genio. Y para terminar, pues desearos que Gebugia os sea propicio. Volvemos ya a la pantalla en la que me veis para que podáis realizar las preguntas que os hayan quedado allí sin respuesta, para ver a ver si les podemos dar una respuesta. A ver, ¿qué me preguntáis por ahí? No es que he pasado una ruptura, pero es verdad que dices que hay que estar siempre arriba. Siempre, siempre, arriba y para adelante. Siempre arriba y para adelante. Una pregunta: hace años murió un hermano, a los 6 meses mis padres, hace 2 años se murió mi madre y a los 6 meses mi hija. Curioso, curioso. O sea que, pero no sé cuál es la pregunta. No me has hecho ninguna pregunta, simplemente me has explicado. Ahora, si tu pregunta es si eso tiene alguna razón, no sé tal, yo lo ignoro absolutamente. O sea que no tengo ni idea de por qué se ha dado esa frecuencia, pero es curioso, es realmente curioso. O sea que se haya dado así. Ahora, el por qué no tengo absolutamente ni idea. La verdad no puede manifestarse en un organismo enfermo. ¿Por qué? Y es que a través de la enfermedad también comprendemos las cosas, claro, pero una cosa es que comprendamos las cosas y otra cosa, cuando dice la verdad, significa que cuando un organismo está enfermo, significa que no está yendo por el camino adecuado. Si no va por el camino adecuado, significa que va en contra de la verdad. A eso se refiere. Por lo tanto, claro, aquí la verdad se refiere al sentido de las cosas, a saber hacia dónde debes encaminarte. Cuando tú estás enfermo significa que no te estás encaminando hacia allí. Por eso tu organismo te genera una paralización para que puedas retomar las riendas de tu película y puedas cambiar de actitud para poder ir hacia donde tienes que ir. La poesía puede ser una vía para esas emociones no se estanquen. Claro, la poesía puede ser una vía, claro, si nosotros escribimos poesía significa que estamos transmitiendo a través de un papel, estamos transmitiendo las emociones, es una forma de sacarlas fuera, claro que sí. Igual que lo es actuar, igual que lo es escribir un diario, igual que lo es... Sí, son diferentes vías que nos ayudan de alguna forma a canalizar y a mover nuestras emociones. Nos dice que el signo de genio está regido por la luna y que es el jefe de Akal. Marte es el G sefirótico. Y se unen en Gebugia, potente feudal y la capacidad gestadora. Debo entender que Marte es el G del mundo de las creaciones. Eso es. En este contexto del texto, claro, Marte es el G del mundo de las creaciones, evidentemente. O sea que me interesa saber también lo del signo de Cáncer. Dice que es el jefe de Akal. O sea que el jefe de Akal en el signo de Cáncer se debe referir a los signos cardinales. O sea que me imagino que toma entonces como Yod Aries y como G entonces sería Cáncer. Me imagino, no sé, tendría que ver el contexto en el que lo da, pero es lo que se me ocurre en este momento. Y este genio puede ayudar en eso para que no se desborden las emociones. Claro, nos ayuda sobre todo a comprender el camino que debemos darle y a intentar encontrar la canalización para que esas emociones no se desborden. Como dice que Marte Gebura es el Séfira del trabajo, nos dice que el influenciado por Gebugia hará fructificar las cosas mediante un trabajo arduo. Quiere decir que para que haga fructificar las cosas mediante... quiere decir que para conseguir algo, al estar influenciado por Marte, le costará mucho más trabajo lograr su objetivo. Simplemente significa que trabajando de manera constante. A ver, como estamos hablando, como Marte está situado en la columna de izquierda, y la columna de izquierda hemos dicho muchas veces que es la de las experiencias vividas, la del esfuerzo, entonces a eso se refiere. En este caso, este genio trabaja con Marte, y como trabaja con Marte, significa que entonces los avances le vienen a través de un esfuerzo, a través de vivir la experiencia en propia piel. O sea, no significa, cuando digo un esfuerzo, no significa que ello le va a costar la vida, no, simplemente es que lo va a tener que vivir. O sea que claro, y vivirlo en tu propio cuerpo como experiencia siempre es más esfuerzo que no asimilarlo a través de la vía de la intuición. ¿Querrá decir algo que mi hija y mi nieta tengan este ángel como ángel emotivo? Bueno, querrá decir que tienen un trabajo en común.
O sea que si comparten el mismo ángel emotivo, significa que hay parte de ese proyecto, es solo una parte, porque luego habrá muchas otras cosas, pero hay parte de ese proyecto que comparten y que por lo tanto tienen esa parte, tienen eso en común. Dice que da fecundidad en las mujeres. Casi todos los ángeles hablan fecundidad, hacen referencia a las mujeres. Supongo que es porque somos nosotros las que concebimos. Buena pensada. O sea que es evidente que cuando habla de fecundidad en las mujeres es porque sois las mujeres las que parís. O sea que las que dais a luz, las que tenéis el germen este en vuestro cuerpo durante 9 meses. Por lo tanto es mucho más importante en este caso la fecundidad de la mujer que la fecundidad del hombre. Pero aparte la fecundidad está asociada directamente a la mujer, porque el signo de la fecundidad pues es la luna, y Venus también está relacionado con la fecundidad, y los dos están relacionados con la mujer. O sea que también puede ayudar al hombre si tiene problemas de esterilidad, claro que sí, porque cuando hablamos de las mujeres no estamos hablando solo a nivel físico, sino estamos hablando de la parte femenina. Por lo tanto, este jabujía ayudará a activar la parte femenina de todas las personas. O sea que si hay un hombre que tiene esterilidad, claro que puede ayudar a jabujía, es evidente que sí. O sea que todos los genios, no, solo faltaría que hubiera una discriminación y que hubiera unos genios que ayudan a hombres y otros genios a mujeres. O sea que, no, eso están por encima de estas divisiones. Javier nos insufla los principios de la conservación de la salud. Sin embargo, dice que eso no es procedente de Gébora, la responsabilidad tiene que ver la salud, ya que el título de ejecutor de Júpiter hace que arraigue en nosotros el deseo, un deseo sin leyes, sin normas, tal. Y al decir que Marte y Gébora tienen responsabilidad en la pérdida de salud, ¿por qué lo dice? Ya que si tenemos deseos es porque estos nos vienen dados desde Júpiter. A ver, Júpiter es el amplificador. Júpiter, para que lo entendáis de alguna forma, es el que dice que todo vale. El que nos dice, al cachondeo, al cachondeo! Entonces, claro, Júpiter es el inicio de las emociones dentro del árbol de la vida. Y Gébura representa la interiorización de esas emociones. Por lo tanto, Gébura recibe, de alguna forma, el chorro de emociones que le enchufa Júpiter, que le enchufa Gesed. Entonces, al recibir ese chorro de emociones, claro, eso le desequilibra. Eso le da ganas de vivir esa juerga y ese cachondeo. Y esa juerga y ese cachondeo generalmente suele ir en contra de la otra parte, que es la parte racional, que dice, que mañana tienes que ir a trabajar. Olvídate, mañana es mañana, si no, vamos a trabajar sin necesidad de ir a dormir, no te preocupes, hombre, si yo puedo aguantar muy bien. Claro, aguantar aguantarás, lo que pasa es que rendir no rendirás nada. Entonces, claro, la cuestión es no, si tienes que ir a trabajar al día siguiente, entonces tendrías que actuar con sentido común. Entonces, esas emociones, ese chorro que te envía Júpiter, que dice, no, no, de cachondeo, de fiesta, vamos, Júpiter representa el paraíso. Entonces, al mandarte todo eso, te desequilibra. Y ese desequilibrio entonces hace que nazcan después, de ahí nacen después las enfermedades, del desequilibrio que tenemos entre lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer, que es siempre el problema más grande de nuestra vida. O sea que el texto del ejemplo que muchos crápulos juerguistas empedernidos, pero eso es otra historia, ¿no? O sea que el ejemplo dice, ¿por qué se da a ellos? Porque los virtuosos son más conscientes. No, no se trata de que los virtuosos sean más conscientes. Se trata simplemente de que cuando tú coges un camino determinado en la vida, después no te puedes apuntar al camino de otro, porque el camino de otro es el otro. Entonces nosotros nos comparamos con la gente y decimos, mira, este cachondo está ahí liándola todo el día y está a la mar de bien y está perfecto. En cambio, yo que estoy en un camino más espiritual, que estoy ahí en un crecimiento y que me estoy esforzando y tal y cual, pues estoy más enfermo. Pero claro, es que cuando tú fallas es más importante que cuando falla el otro, que es lo que explica mi padre en ese texto, que te dice que hay piezas principales en un motor y piezas que no lo son, piezas que son accesorias. Si la accesoria la quitas, el motor sigue funcionando. Si quitas la principal, no. Por lo tanto, cuando seamos piezas principales de algo, no podemos apuntarnos a ser piezas accesorias. Eso es lo que, de alguna forma, quiere decir. A veces el corazón dice que echa de menos a la persona que has dejado por si no podía ser el entorno tóxico. ¿Cómo ayudaría este genio en esta disociación o disyuntiva? Encrucijadamente, emociones, sentido común. Claro, es lo que estábamos diciendo. O sea, que una cosa es lo que nosotros sabemos que debemos hacer, sabemos que una cosa nos sienta mal, sabemos una cosa que nos va mal, sabemos que una relación no funciona y en cambio pues tenemos una parte de nosotros que sigue añorando esa relación. Pero claro, esa parte que sigue añorando es la parte emotiva, es la parte que tenemos que dejar atrás. Claro, ¿cómo hacerlo? Pues a través de racionalizar, a través de ir subiendo toda esa historia hacia arriba y hasta que llegue el momento que sea con las ideas que podamos nosotros dominar la jugada y no a través de las emociones.
Evidentemente esto lleva un trabajo y Jabugía nos puede ayudar en ese trabajo, porque nos ayuda a ver el camino que debemos seguir. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que estamos metidos en relaciones que son lastimosas, que nos hacen daño, o sea, que no son buenas para nosotros. Ahora, ya digo, una cosa es que nos demos cuenta que aquello no es bueno y otra cosa es la parte del gustillo y decir, hombre, sí, pero yo le quiero a este. Pero claro, le quieres, pero ¿qué tipo de amores te está llevando a que te estén dando palos todo el rato? O sea, que sé qué tipo de amor es. O sea que, ¿no? Si ves que la relación ya no va porque veis que la historia no funciona, hay que ir subiendo toda esa energía emocional, subiéndola arriba para que llegue un momento que tengamos el control y que hagamos que sea nuestra mente la que dirija la película y que diga, sí, sí, ya sé que el gustillo ese lo tengo, pero claro, es aquello que dicen, sarna con gusto no pica. Pues lo mejor es no tener sarna. O sea que claro, si en el momento de la sarna te viene el gustillo, bueno, pues te das menos cuenta de ello. Pero claro, el asunto es trabajar la película para no tener la sarna, no meterle el gusto para taparlo. El libro que dice este genio nos presta su ayuda cuando con nuestro comportamiento hemos vulnerado las reglas del bien vivir y las personas, de acuerdo con los cuadros médicos, deberían estar muertas, siguen vivas en espera del día. Quiere decir que hay personas desahuciadas por los médicos y que no se mueren porque desde arriba están esperando a que cambien. No, no porque desde arriba estén esperando a que cambien, sino porque las propias personas han puesto en marcha el cambio. Cuando tú pones en marcha el cambio, puedes revertir tu situación. Y por lo tanto, si hay gente, por ejemplo, que tienen un cáncer y que les dicen, usted tiene 2 semanas de vida. Y claro, ya que él se va a ver al médico 2 años después. Oiga, pero usted cómo ha aguantado. Milagro, milagro. Los médicos no tienen ni idea, no entienden nada de lo que ha pasado. Pero es que esa persona ha hecho un cambio tan drástico, tan importante en su vida, que entonces en el momento que pone en marcha todo ese cambio, la vida le da margen. Y entonces dices, bueno, pues ya que estás dispuesto a hacer los cambios que eran necesarios, te voy a dar un poco más de crédito. Entonces le dan crédito para que pueda seguir. Ese es el juego. Pero eso viene a través del trabajo que realicemos. O sea, no porque nos lo pongan de arriba o nos lo digan de arriba. No, ese arriba significa nuestro propio interior. Por lo tanto, el que nos da la gasolina extra para poder continuar es nuestro jefe interno. Entonces, claro, nuestro jefe interno lo que quiere es que nosotros le traigamos cosas nuevas todos los días, que le traigamos nuevas experiencias y sobre todo que vayamos en el camino que nos hemos trazado cuando vinimos a este mundo. Cuando nos desviamos mucho de ese camino, nos retira la gasolina. Nos dice, fuera, venga, al siguiente. O sea que, porque claro, si esa película no va, pues entonces no puedes seguir ahí dejándonos que vayamos perdiendo tiempo. Ahora, que nosotros rectificamos la jugada a tiempo, pues si lo hacemos a tiempo, entonces nos vuelven a dar tiempo. Si no lo hacemos a tiempo, pues en la próxima. A ver, nos habla de cazar los animales internos y que si no hacemos esa caza, comparten tanto los que cazan por afición, que es cosa que no comparto en absoluto, como los que cazan o matan animales, nos gusto, cosa que tampoco comparto, se pueden también enfocar en este ejemplo del libro. Yo lo considero, con perdón de la expresión, una salvajada, ya que amo profundamente los animales y no puedo ver sufrir, pero ahí no te está diciendo nada. Yo creo que has malinterpretado todo el párrafo. O sea que ahí en ningún sitio te dice que tengas que ir a cazar. O sea que mi padre no le dice a nadie que cace. O sea que lo único que te está diciendo es que la gente que no trabaja ese cazar por dentro, es decir, que no va en su interior a la caza de esos animales internos que representan sus bajas pasiones, entonces pueden tener tendencia a realizarlo en el exterior. Pero no te dice en ningún sitio que sea bueno. O sea que me parece estupendo que quieras a los animales. O sea que no considero que matar animales sea ningún deporte. O sea que, pero no te dice en ningún sitio, te dice a mi padre que lo sea, ni lo favorece, ni lo apoya. O sea que simplemente te muestra una realidad. Tenemos mucho tiempo para preparar las preguntas y medidas en el momento que puedas y hay muchos. Yo meto la cuña cuando quiero. No entiendo nada. Y luego somos un grupo de 4 plegados. A ver, después de 68 genios, llego a la conclusión que si quieres materializar, que es que la medida deseamos obtener materializar, hay que trabajar a saco con los últimos 8 genios. No veo que los demás no sirvan para esto, materializar. A ver, es evidente que los 8 últimos te van a ayudar más a materializar porque están más cerca de la materia. Ahora, que todos lo que queramos sea materializar, yo creo que no. Yo creo que en la medida que vamos avanzando en este mundo de Dios, nos vamos dando cuenta pues que cada vez es menos útil esto de materializar. O sea, que cada vez lo más interesante es vivir las cosas por dentro. Luego ya surgen por fuera, ya se materializan de forma automática. Pero como objetivo el materializar algunas cosas sí, las que cubren tus necesidades.
pero las demás es aquello del Salomón, que cuando acabó el templo que le había dado el Creador, le dijo, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, que lo que me pidas te lo voy a conceder. Y el Salomón dijo, pues solo te pido sabiduría. Y entonces el Creador le dijo, puesto que sabiduría quieres, sabiduría te daré, y por añadidura todo lo demás. O sea que decía sabiduría tendrás, para que rime, ¿no? Y por añadidura todo lo demás. Por lo tanto, cuando nosotros ya estamos ya alejándonos de la parte material y empezamos a querer ya más chicha interna, es decir, más comprensión sobre las cosas y menos materialización, entonces esa materialización aparece automáticamente, ya no la tenemos que buscar. Ese es el juego. Es también el contrasentido, porque todas las cosas en la vida, estas las estamos viviendo, muchas al revés, y por lo tanto las enfocamos al revés de como deberíamos. Pero muchas veces se nos liberan las cosas cuando nosotros nos liberamos de ellas, cuando nos liberamos del apego que nos genera. No te dejarás llevar, probablemente sí te dejarás llevar por las emociones, pero si vas haciendo ese trabajo, cada vez tendrás más capacidad de canalización. Y ese es el juego, el ser consciente de ello y el ayudarte a través de los genios y a través del trabajo que tú hagas de conciencia. Llegará un día que entonces serás capaz de darte cuenta y de elegir tú en tu camino. Decir, esto es lo que quiero a esta persona. Y esta persona me va a traer lo que yo quiero. Y ya no me va a dar lo que le dé la gana. O sea que ese es el juego. Nos sabe el programa de las ciudades que representan aquello que ha dejado de funcionar de manera natural y que no tienen remedio. Nos habla de vivir en el campo, que simboliza el espacio libre que se puede levantar, hay que construirlo en el interior y tal. Y aquí dice que el espacio libre construiremos tal. A ver, ¿cuál es la pregunta? Este espacio libre es simbólico. Sí, claro, simbólico y físico, puede ser las dos cosas. O sea, que hay que construirlo en el interior y también está bien el exterior. O sea, claro, evidentemente la vida del campo, la vida que tenemos en espacios libres, abiertos y tal, siempre es mucho mejor que la vida en grandes ciudades, todos apiñados, con grandes edificios, con ruido, con tal. O sea, que yo estoy siempre con las ventanas cerradas porque no aguanto el ruido. Están haciéndome aquí las obras del AVE delante de casa y entonces están ahí todo el día, pico, 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 pico. Entonces, claro, a mí me gusta la calma y la tranquilidad y entonces me aíslo, me cierro las ventanas y estoy siempre con las ventanas cerradas. Claro, si yo estuviera en el campo, pues seguramente no tendría que cerrar las ventanas, sino que al contrario, estaría con el canto de los pájaros y sería otra historia. O sea que por dentro y por fuera, o sea que no es una cosa solo simbólica, sino también externa. O sea, que cuando estás fuera hay mucha gente que necesita irse fuera porque llega a un punto de su vida en el cual pues necesita un espacio libre, abierto, para poder realizar los cambios necesarios. Dice que la persona que quiera plantar unos cultivos que no han de sobrevivir tendrá que trabajar en ellos largo tiempo. Se refiere a los cultivos espirituales, se refiere a todos. O sea, claro, es que volvemos a lo mismo. O sea, que si tú quieres vivir del campo, tienes que cogerte una parcela, plantar y los tienes que plantar de forma continua para que te den de comer. Cuando dejes de plantarlos, dejarás de recogerlos. O sea que, y a nivel interno pasa exactamente lo mismo. O sea que el juego de la vida es un juego continuo, no te puedes parar y decir, no, ahora ya lo sé todo. No, no puedes. O sea que es lo que decíamos antes, tienes que continuar. O sea que voy a aprender a jugar al golf. Bien hecho. O sea que es donde está la pasta, a ver si pega la energía del dinero. Eso es. Ahora, una cosa es que aprendas a jugar al golf y otra es que saques dinero jugando al golf. Eso ya es otra historia distinta. Pero tiene sentido, sobre todo el golf, lo que tiene sentido de ese juego es que es un juego que te ayuda a concentrarte absolutamente en la pelota. Porque si no te concentras en la pelota, es que no le das, es que no puedes darle el golpe. O sea que lo primero que tienes que aprender es a concentrarte para poder darle absolutamente concentrada. Cuando te concentras en la pelota no piensas en nada más. Y entonces estás haciendo conciencia láser. Por lo tanto, hay muchos empresarios que en su oficina mismo o cuando tienen un problema importante, cuando tienen una decisión importante, se van a jugar al golf. Y claro, los otros piensan, pues fíjate de este, ahora que tiene la decisión importante, ahora se larga el tío a jugar al golf. Pero claro, no entienden que ese irse a jugar al golf significa concentrar toda su atención en un punto determinado, que no es el negocio, que es la pelota. Porque desconectándose del negocio y enfocándose en la pelota es cuando le vendrá la respuesta después del negocio. O sea que no es mala idea, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás llega por añadidura. Eso es. Dice que el genio de abajo nos induce a la doble vida. Joder, te has copiado el libro entero, Antonio, hoy. La madre del cordero. Cuando dice que estamos en dos lugares a la vez, debe interpretar que estamos tanto con los ángeles de arriba como con los de abajo. Claro, estamos viendo una vida dual. Y entonces, como estamos viviendo una vida dual, tenemos tendencia a estar en dos lugares a la vez. O sea, a que nuestra mano izquierda esté haciendo algo y la derecha esté haciendo lo contrario. O sea, que ese es un juego en el que estamos viviendo
a menudo. Y si lo miramos en nuestras relaciones diarias, lo veremos. O sea que por un lado piensas, a ver, yo quiero lo mejor para mi hijo, pero después al cabo de un rato le dices, ¿ves? Si no haces las cosas bien y no te esfuerzas mucho, te van a ir mal. Entonces dices, pero a ver, espera un momento. ¿No estabas pensando que tú querías lo mejor para él? ¿Cómo es que le estás diciendo que las cosas le van a ir mal? ¿Acaso le estás deseando que las cosas le vayan mal? Claro, todo eso no lo pensamos nosotros, pero eso estamos jugando dos juegos a la vez. O sea, si quieres que las cosas le vayan bien, le tienes que decir, te va a ir todo genial. Pero entonces tienes la contradicción de que como lo que tú quieres es enchufarle el rollo de que tiene que esforzarse mucho en esta vida, porque si no se esfuerza mucho no va a sacar resultados, cuando estás viendo que él no se esfuerza, le tienes que decir que las cosas le van a ir mal. Cuando en realidad lo que quieres es que le vaya genial. Y que importa un bledo si se esfuerza o no. O sea, que la cuestión es que sea feliz y que las cosas le vayan bien. Pero en cambio, no lo hacemos así. Entonces tenemos esa dualidad que hace que estemos en dos lugares a la vez. Por un lado le estás dando una bulla por una historia y por el otro le estás diciendo exactamente la contraria. Pero eso con 5 minutos o con 1 minuto de diferencia. O sea que ya verás cómo esto se te cae. Pero ¿acaso quieres que se te caiga? Entonces, ¿por qué le estás diciendo ya verás cómo se te cae? Porque claro, estás haciendo ahí una sentencia. Entonces, constantemente nos están pasando esas cosas. Constantemente hablamos con la gente, ya digo con la gente querida, ya no digo con la gente que no nos importa. Con la gente querida. Constantemente le estamos diciendo chorradas. Cosas que son contrarias a lo que realmente pensamos en nuestro interior. O sea que fíjate en el país, tienes ahí un presidente del gobierno y entonces un montón de gente que en este momento está despotricando contra ese presidente, pero si es el tuyo. O sea, fíjate si no hay nada más absurdo que despotricar contra tu propio presidente. Si es el que te tiene que arreglar las cosas. Cuanto más lo machaques, cuanto más le digas que es un inútil, que no sabe, que no va a llegar, que no va a poder, todos esos mensajes que le estás enviando le están llegando. Pero cuidado, que ese es el que tiene que solucionarte las cosas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que apoyarlo o hay que castigarlo? Yo lo apoyaría. Porque claro, si lo apoyo me estoy apoyando a mí mismo. Por lo tanto, es coherente. En cambio, cuando estoy despotricando contra él, estoy yendo en contra de mí mismo. Porque sea para bien o sea para mal, es mi presidente. Es el que decide por mi país en este momento. Entonces, ¿te das cuenta con el ejemplo este lo que significa esto de estar de forma ambigua y cómo de forma constante todos nosotros lo estamos? Lo que hablábamos antes de las emociones. O sea que por un lado sé que esta persona no me conviene, pero por otro lado, pues tengo ganas de estar con ella. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, al final haré lo que me dicte el sentido común o lo que me dicten las emociones. Si me dejo llevar por las emociones, volveré a llamarle. Bueno, sí, va, ven, pero solo esta noche. Y si no me dejo llevar por las emociones, se acabó. Y si yo he dicho que se acabó, se acabó. Y no vuelvo atrás porque el volver atrás nunca es positivo. La historia siempre está hacia adelante. O sea, no sé si me explico con eso. Cuando hablo de materializar me refiero a tener el mismo nivel de vida que estaba llevando hasta ahora. Porque con tanto recorte y menos dinero no puedo llevar la vida de antes. Una vida para mis necesidades, algún capricho y ahora estoy sobreviviendo con angustia. Tienes que cambiar las cosas para dejar, porque el que estés sobreviviendo con angustia no viene dado por lo que está sucediendo fuera, sino por lo que está sucediendo dentro. Y ese es el juego, lo que intentamos transmitir. Cambia. O sea que lo que ha entrado en crisis está dentro tuyo y luego se ha reflejado en el exterior. Entonces, para volver a tener ese nivel de vida, lo que tienes que hacer, más que jugar al golf, es cambiar tu historia interna. Modifica las cosas que tienes que modificar en ti, verás cómo te vuelves a colocar en la línea para volver a tener todo lo que ya sabes ganar. Porque si ya lo has tenido antes, significa que sabes ganártelo. Por lo tanto, no tienes que aprender a ganártelo. Solo tienes que volverte a colocar en el carril adecuado. Estoy en un balneario y he notado un cambio energético mágico. O sea, que genial, ¿ves qué bien? O sea, que claro, cuando estás ahí en un sitio en el cual te aíslas, en el cual te apartas de todo lo que acostumbras a ver todos los días, evidentemente es mucho más fácil el poder realizar cambios, el poder tomar conciencia, el poder mover. Por eso yo siempre le digo a la gente, cuando tienes un problema, sal fuera de tu casa e intenta solucionarlo fuera, fuera de tu casa, fuera de tu trabajo, no en el lugar donde estás siempre. Porque ahí está la energía esa contigo que te está embuyendo, que te está encerrando y que no te permite ver las cosas con claridad. Y por eso yo sugiero a la gente que vayan a la playa, que vayan a la montaña, que vayan a un parque, a un sitio donde hay una energía libre, un sitio donde no esté pillado ese sitio por ninguna energía negativa, sino que sea libre. Si te vas a un parque, por ejemplo, los propios árboles ya se encargan que el parque esté limpio. Por lo tanto, es un buen sitio. Y ya te digo, si puedes ir a la playa, todavía más, porque el mar es absolutamente purificante. ¿Qué más? Dice que si volvemos a la legalidad de nuestro interior, volvemos a ocupar el puesto que vida nos concedió al nacer para desarrollar nuestros poderes creadores. Quiere decir que nos conectaremos con las leyes divinas y nos pondremos en línea con este Señor para crear cosas de manera correcta.
Claro, quiere decir que si volvemos a la legalidad, que significa la legalidad interior, es decir, a volvernos a colocar en línea con lo que quiere nuestro jefe interno, entonces las cosas nos irán bien. Entonces volveremos a tener nuestro lugar, nuestro puesto de mando. ¿Qué más? A veces decimos lo contrario de lo que pensamos. ¿Cómo podemos ese genio ser coherentes y dejar de autoengañarnos? Bueno, pues nos ayudará porque de alguna forma nos ayudará a tener más claro el camino que debemos seguir. Entonces todos los genios en sí lo que hacen es transmitirnos su esencia para que nosotros veamos las cosas de una forma más clara. Entonces ahí es donde nos puede ayudar. Pero todo eso es un trabajo diario, o sea que es igual que el músculo. Si yo quiero hacer bíceps, tengo que coger ahí pesas y tengo que estar haciendo bíceps cada día o cada 2 días o cada semana o lo que sea. O sea que tengo que estar practicando. Pues esto es lo mismo. Si vamos practicando la toma de conciencia, el darnos cuenta, si cuando nos vamos a dormir por la noche nos paramos un momento y empezamos a pensar en el día que hemos pasado, cómo lo hemos pasado, cuándo se nos han escapado las emociones, cuándo ha sido el sentido común el que ha dominado. Todos esos trabajos de conciencia, que son los trabajos que proponemos en el curso, por ejemplo, el árbol dorado, pues todos esos trabajos de conciencia precisamente son los que nos ponen en línea, los que nos ayudan entonces a darnos cuenta de las cosas. Y al darnos cuenta cada vez nos estamos acercando más a esa nueva realidad. En las disonancias dice que aparecerán los insectos, plagas, etcétera. Aparecerán gorrones, puede ser que aparezcan gorrones, o sea, que chupópteros. O sea, que ya lo hemos dicho antes cuando estábamos hablando de las plagas y tal, o estábamos hablando de los parásitos. O sea, claro, si trabajamos la parte contraria, pues significa que nos parasitamos, significa que nos paramos, significa que nos quedamos ahí en la charca esa donde se forman los mosquitos. Entonces es fácil que nos piquen. Debemos matricularnos en el gimnasio espiritual, por ejemplo. Por ejemplo, es una buena idea matricularse en el gimnasio espiritual. O sea que... Pero se aprende mucho y salen cosas que no vienen con el ángel. En particular me está ayudando. Me alegro, la idea es esa. Y es verdad que a través de las preguntas van saliendo contenidos que no salen directamente. Claro, yo en las claves simplemente lo que hago es hacer un resumen de las principales claves, porque no se puede tratar todo. Estos son temas muy amplios que se van tratando con el tiempo y que cada vez, si ahora diéramos mañana otra charla sobre este genio, saldrían cosas distintas. O sea que eso es lo bonito y lo maravilloso que tienen estas enseñanzas, que nos transmiten cada día cosas nuevas. ¿Cómo puedo entender, por ejemplo, a un enfermo que está en coma o clínicamente muerto? Deberían, pues como no lo hagas mentalmente, difícil entenderlo. Le deberían desenchufar y que muera, o hay que esperar a que se produzca la reacción del enfermo y que despierte en este coma. O sea que, pero eso no tiene que ver con el genio. A ver, es una película de cada uno. El juego de la vida es que nosotros las cosas nos suceden por algo. Por lo tanto, mientras haya una actividad en la que la persona sienta lo que está viviendo, entonces vale la pena que continúe. En el momento que la persona deje de sentir, entonces no tiene sentido. Ese es el juego. O al menos lo que se dice desde el punto de vista de la cábala. Entonces la historia es que después cada uno decida su historia. Pero si la persona está sintiendo, ese sentir le ayuda. Y por lo tanto le hace crecer. Y por lo tanto eso le hace avanzar. Ahora, si no siente nada, entonces ya es más complicado el tema. A ver, ¿qué más? La curación que nos realizan es para automatización. Por ejemplo, para lo que vosotros queráis. Yo lo que os traigo es para vosotros, para que lo que queráis. O sea, que sirve para automatización, o sirve para autocuración, o sirve para autoconcienciación. O sea que, claro, la curación que te traerá es para el nivel que tú necesites. Si lo necesitas a nivel mental, te traerá curación mental. Si lo necesitas a nivel de emociones, curación emotiva. Si lo necesitas a nivel físico, curación física. O sea que todo va ahí en función de tu propia demanda.